Buenas tardes. Mi nombre es Paula Andrea Bravo Morcillo y a mí me correspondió exponer el tema de propiedades fonoabsorbentes de los paneles compuestos perforados de caucho reciclado, acerrín de cartón y polietileno de alta densidad. Hoy en día, la insonorización y la absorción de sonido son más una necesidad que un lujo. Vivimos rodeados de ruido y es necesario reducirlo. Uno de los principales como recursos para hacerlo es en garajes, estudios musicales y edificios o habitaciones generalmente. Para esto se realizó este estudio y pues este tipo como de experimentación, por así decirlo. Los polímeros naturales o sintéticos reciclados, por lo general residuos de caucho, pueden tienen como un uso novedoso en la producción de materiales acústicos, pues por sus buenas propiedades de impedancia. Para ello, los gránulos de caucho de neumáticos usados de alta densidad, el acerrín y los gránulos frescos de HDPE se mezclaron completamente en una proporción de masa probada de 18, 40 y 42%, con un 5% con un 5% como agente de acoplamiento basado en el peso total. La mezcla se prensó con un molde en paneles compuestos de 185 grados centígrados durante 20 minutos. Y en cuanto a los materiales, se utilizó una alta densidad de acerrín de cartón HDF, se adquirió un pequeño molino utilizando HDF para hacer pavimentos. En el sur de China, estos HDF estaban hechos en su mayoría de madera de álamo plantada con modi de melamina. También se implementó resina de urea de formaldehído como adhesivo. El acerrín de HDF se secó al horno en el laboratorio, lo que resultó de tamaños aleatorios menores de 2 milímetros. Se adquirieron en el mercado gránulos de polietileno de alta densidad, frescos y gránulos de caucho reciclado. La densidad del HDPE osciló entre 0.948 y 0.953 gramos sobre centímetro cúbico. Las partículas de caucho procedían de neumáticos de vehículos de desecho con tamaño de 0.165 milímetros o 0.245 milímetros. Se utilizó polietileno injertado con anhídrido maleico como acoplador de unión interfacial. Lo siguiente que procederemos a analizar son los métodos utilizados en este experimento. El siguiente método es la medida acústica. Siguiendo la norma ISO, se utilizó el método de la función de transferencia para probar el coeficiente de las muestras perforadas WRPC. Se utilizó el sistema de análisis y pruebas de tubos de impedancia, como lo podemos apreciar en la figura 3, que es lo que se evidencia en la presente diapositiva. El sistema contiene una fuente de sonido. La fuente de sonido puede crear ondas incidentes sinusoidales a frecuencias de 63 Hz a 6300 Hz. Cuando las frecuencias de sonido de la fuente son inferiores a 1600 Hz, se utilizó una fuente de sonido y se utilizó una fuente con los tubos de 30 milímetros de diámetro, correspondientemente para frecuencias de 1600 Hz a 6300 Hz. Vamos a analizar es el SAC relacionado con la frecuencia, como se muestra en la figura 3. Se midieron las presiones sonoras en el micrófono y se calcularon sus funciones de transferencia. A continuación se calcularon los SAC en función de las frecuencias y se emitieron mediante software de computadora. A partir de una frecuencia de SAC, 4 características acústicas como lo son número de picos de resonancia, pico CAC, frecuencia en piso CAC y ancho de banda a la mitad. Con esto procederemos a dar un análisis de resultados, como se presenta en frecuencias naturales de las estructuras de resonancia, WRPC, predichas frente a aprobadas. Según la ecuación 6, como es la que exaltamos en la presente diapositiva, la frecuencia natural NF de un sistema de resonancia que contiene un panel WRPC perforado se dicta por 4 parámetros estructurales, como lo son tasa de perforación, cavidad, profundidad, espesor del panel, apertura y tamaño de apertura. La figura 5 muestra los valores calculados de la ecuación 6 y datos aprobados en la figura 6. Se muestra la proporción de perforaciones en la cual se evidencia la poca fluencia sobre la frecuencia natural de los paneles perforados de WRPC con los mismos tamaños de orificio, mientras que los pozos más grandes trajeron como valores de NF más bajos a relación de perforación fija. Cuando D aumentó a 150 milímetros, NF disminuyó drásticamente de 1.2 kHz a casi 200 Hz, lo que reveló el efecto de sensibilidad de la profundidad de la cavidad en NF. Por otro lado,
Por otro lado, está el análisis de CAC de paneles de WRPC perforados como estructuras de resonancia de Helmholtz en la figura 7 de varios sistemas de resonancia WRPC perforado. La profundidad de cavidad D mostró que no puede influencia de las curvas de frecuencia CAC con el número de picos como mayor según coeficientes de absorción acústico. Tiene una estrecha relación con la profundidad de la cavidad como lo podemos apreciar ahorita en este momento en esta ecuación que se evidencia en la diapositiva, donde R es la impedancia relativa del sonido, metro es la masa de sonido relativa de un resonador de Helmholtz designado, F es la frecuencia del sonido y C es la velocidad del sonido. En la figura 9 también revela fluencias del tamaño y la relación de la perforación. Una ley abrumadora es las relaciones de perforaciones más altas o los tamaños de orificios más pequeños al ancho de banda más amplio. En realidad, un panel con altas relaciones de perforaciones y orificios suficientemente pequeños pueden verse como un material poroso que está ampliamente probado para absorción de ruido de una banda ancha. Por lo tanto, los materiales acústicos de paneles microperforados se inventaron y aplicaron en muchas publicaciones. Esta investigación mostró que los paneles WRPC también son un material opcional para los absorbentes de sonido de APP. En conclusión, esta investigación se fabricó con un nuevo material acústico utilizando caucho reciclado y acerrín de cartón con HDPE, fresco como aglutinante, un panel perforado combinado como la impedancia, el tubo de fijación formal, en realidad un resonador de Helmholtz. Su rendimiento de absorción de tubo de sonido se ve afectado por tres parámetros estructurales, es decir, la relación de perforación, el tamaño del orificio y la profundidad de la cavidad. Los paneles WRPC perforados tienen un rendimiento de absorción de sonido de ancho de banda ancha, pero muestran superioridad en el dominio de banda frecuencia por debajo de los 1000 Hz. La profundidad de la cavidad juega un papel más importante que la proporción y el tamaño de los disparos, al decir el número de picos de resonancia y los valores de pico de C a C. El ancho de banda disminuye drásticamente desde el pico 1 hasta el pico 0. Picos posteriores y los picos distintos del pico 1 son de importancia ignorable en la práctica debido a su estrecho ancho de banda. El tamaño y la proporción de la perforación también afectan en el ancho de banda. Una ley abrumadora es la relación de perforación más alta o los tamaños de orificio más pequeños. El ancho de banda más amplio, las muestras grandes fueron para pruebas acústicas de baja frecuencia y las muestras pequeñas para pruebas de alta frecuencia. Por dificultad de procesamiento no se perforaron orificios de 6 milímetros de diámetro ni orificios de 1 milímetro. Muchas gracias.